Bien, y después de todo este preludio, vamos a caminar en nuestra serie. ¿Recuerda usted cómo se llama nuestra serie? Bien, bien, muy bien, contra su voluntad. Vamos a ver en qué momento van a decirlo sin mirar aquí. Vamos a ver en qué momento. Voy a estarlo preguntando para ver en qué instante es. Y vamos a ir a Jonás, capítulo 1, versículos 10 al 14. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos 10 al 14. Y vamos a leer la palabra del Señor. Para ello nos ponemos en pie como un reconocimiento de honra al Señor por su palabra. Jonás capítulo 1, versículos 10 hasta el 14. Ya todos tenemos abierta la palabra del Señor. Si usted identifica a alguien a su lado que aún no la tiene, que no encuentra ese libro perdido de Jonás, por favor, ayúdele, compártale, tenga misericordia. ¿Listo? Bien, dice la palabra del Señor. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Y es eso lo que nosotros vivimos hoy, Señor, que has hecho como has deseado con nosotros. Gracias, Señor, porque utilizarás y echarás mano de tus recursos para llamar nuestra atención, para atraernos hacia ti. Gracias porque tienes el firme deseo, Señor, de que dejemos de huir de ti, que te reconozcamos. Y si fuera necesario utilizar tu creación, Señor, para llamarnos hacia ti, lo harás una y otra vez. Gracias, Señor, porque el mar embravecido habla de tu gran poder. Gracias porque el mar embravecido, Señor, habla de quién eres tú. Gracias, Señor, porque hoy tu creación nos habla de quién eres tú. Permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra. Prepara el terreno de nuestro corazón para que la semilla de tu palabra pueda caer en buen campo, Señor. Y sigue regando, Señor, nuestro corazón. Sigue nutriendo y avivando nuestra fe, Señor, para que así podamos disfrutar también de los frutos, de arrepentimiento, de frutos de salvación, de fruto de conocerte a ti. A ti la gloria y la honra hoy y siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomemos asiento. Y quiero que
escuchemos, por favor, escuchemos más que ver. Ustedes van a ver algo en las pantallas, pero más que ver, escuchen. ¿Está bien? Escuchemos. Jonás huyó al mar cuando Dios le pidió. Jonás, ve a la ciudad, te doy una misión. Todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyas más. Todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyas más. Jonás huyó al mar y Dios le mandó un pez muy grande con mucha hambre que se lo tragó. Todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyas más. Todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyas más. Pero dentro del pez Jonás pidió perdón a Dios. El pez le liberó y Jonás nunca más huyó. Y a todos contó que todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyes más. Todos los corazones rotos por corazones nuevos, Dios quiere transformar. Jonás, no huyes más. Jonás, no huye más. Jonás, no huye más. Jonás, Jonás, no huyas más. El deseo de Yahvé, el deseo de Dios, del Señor, es como he titulado esta predicación. Y quisiera que me acompañaran a ver cuál es el deseo, por lo menos en dos aspectos. El deseo del Señor es que haya uno por muchos. Versículos 10 al 12 muestra nuevamente, pone nuestra mirada otra vez en los marineros, ¿verdad? Asombrosamente no es el profeta que el Señor llamó al que el Señor nos invita a escuchar, sino que es a los marineros. Vea usted versículo 10, los hombres se atemorizaron y cuando habla de los hombres está hablando de los marineros. Se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Era nuevo el gran temor de los marineros? ¿Era nuevo el gran temor de los marineros? No, ya venían atemorizados. Ya el texto nos había dicho que venían con gran temor por lo que estaba sucediendo. Pero quizás estos hombres un poco más sabios que el mismo Jonás habían identificado que no tenía que ver con razones climáticas la tormenta que estaban viviendo. Habían identificado que había una razón divina detrás de esta gran tormenta. Ahora,
están atemorizados. Pero hay un cambio de mirada y de perspectiva en el temor de estos hombres. Acompáñeme y vea el versículo 10, los detalles que nos brindan para saber cómo ha cambiado ahora el temor de estos hombres. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Y como un paréntesis, el escritor nos pone allí la explicación, porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. ¿Recuerda el versículo 9? En el versículo 9, Jonás les había dicho quién era, a quién creía, y probablemente en ese mismo caso, en esa misma circunstancia, Jonás había podido confesar su pecado. Porque no había otra forma. Vean al final del versículo 10. Dice, porque él se los había contado. Él había confesado delante de los marineros, yo estoy huyendo de la presencia del Señor. Y ellos identificaron. Y ahora su temor no estaba dirigido a una gran tormenta. Ahora su temor estaba delante del Señor de los hebreos. Ahora su temor tomaba un nuevo rumbo. Ya no miraban el mar embravecido como el gran temor, sino que era el Señor, Yahvé, el que estaba manejando los vientos y la tormenta. Y ahora era al Señor a quienes ellos temían. Y más adelante vamos a ver un poco cómo ellos manifiestan ese temor. Pero los marineros están allí y están viendo cómo el Señor está obrando. El Señor que usa la tormenta como un instrumento para corregir, para reprender y para atraer nuevamente a Jonás. El deseo de Dios se estaba cumpliendo de manera directa. El deseo de Dios era enviar a uno por muchos. En este caso era enviar a Jonás por toda una gran metrópolis del imperio asirio, por una gran ciudad. Él quería que este hombre, Jonás, fuera a contar la verdad del evangelio. Y el deseo de Dios se cumple de manera directa, porque aún con la desobediencia de Jonás, el Señor está mostrándose a los marineros quienes no creían en el Señor. Eso quiere decir que el Señor va a hacer su voluntad, va a obrar su voluntad, aun cuando el profeta no le crea a Dios. El Señor seguirá mostrando su voluntad, ese gran deseo de atraer a la humanidad hacia Él, aun cuando el profeta no le crea. La declaración de Jonás en el versículo 9 deja la confesión para nosotros. Nosotros quedamos claros que es el mismo Jonás quien le está diciendo a los marineros qué es lo que está pasando. Y si recuerda, la presencia de Dios es la frase que ya había utilizado en 2 ocasiones anteriores. En el versículo 3, revíselo usted. ¿De qué huía Jonás? Versículo 3. Y lo dice en 2 ocasiones. En el mismo capítulo, esta es la tercera ocasión en la que dice que Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Y sabemos, quienes estudiamos la Escritura, que cuando estas frases se pronuncian por 3 ocasiones, debemos prestar atención a lo que Dios está diciendo. Porque la presencia del Señor estaba aún allí en el barco y en el mar embravecido. Y Jonás no había podido huir hasta ahora de la presencia del Señor. Aún aquí, en medio de un barco de aquellos que no le creen al Señor, Jonás no ha logrado huir de la presencia del Señor. Ahora los marineros le reclaman explicaciones a Jonás. Le dicen, ¿cómo es? ¿Ven ustedes allí la pregunta, versículo 10? ¿Qué es esto que estás haciendo, Jonás? ¿Qué es esto que haces?
y pareciere la voz del Señor a través de los marineros. Jonás, 4 dedos. Por favor, 4 de frente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que procuras hacer, Jonás? Porque evidentemente irte de la presencia del Señor no podrá ser una realidad. Y aquí es interesante porque logramos ver en el versículo 11 que aunque Jonás quería huir, el mar se embravecía cada vez más. Vea el versículo 11 conmigo. La segunda parte, después de la pregunta, dice, pues el mar se embravecía más y más. Es decir, no era porque él hubiera confesado su pecado, no era porque Jonás confesara que estaba huyendo de la presencia del Señor, que iba a apaciguar las aguas y la tormenta. A veces pensamos que si confesamos es suficiente, que solo decir que estamos pecando ya eso nos libera y podemos seguir caminando en contravía a la voluntad del Señor. La tormenta permanecerá aun cuando tú confieses tu pecado, porque el propósito y el deseo del Señor tiene que cumplirse en tu vida para que mengüe la tormenta. Hasta que se cumpla el propósito final, la tormenta embravecida se aumentará más y más. De manera irresponsable, Jonás actuó con estos marineros al involucrarlos en las consecuencias de su pecado. Jonás está allí y las consecuencias las están viviendo toda la tripulación. El pecado era de Jonás. Quien huía de la presencia de Dios era Jonás. Pero todos los del barco estaban viviendo las mismas consecuencias que Jonás. No había distinción. Y amados, nosotros en muchas ocasiones involucramos a nuestra familia, involucramos nuestros lugares de trabajo, involucramos aún nuestra ciudad y nuestra nación con nuestros propios pecados. Nuestros pecados afectan a nuestra familia. Nuestros pecados afectan nuestro lugar de trabajo. Nuestros pecados afectan nuestra ciudad. Y todos allí viven la consecuencia del pecado de un hombre que Dios había llamado. Piense por un momento cómo las familias sufren las consecuencias de la infidelidad. Es que no solo lo sufre uno o dos, lo sufre toda la familia. Todos están afectados, los hijos se afectan. Todos se afectan allí. Piense por un momento cómo afecta el pecado de la borrachera a la familia entera. Cómo afecta el pecado de la mala mayordomía en las finanzas a toda la familia. Cómo el pecado de las mentiras, de la delincuencia, de la drogadicción, de los robos, de los conflictos no resueltos afectan a toda la familia. Cómo el pecado de la ira trae consecuencias para toda la familia. La falta de sujeción de los hijos, las consecuencias de la pornografía en el hogar, de la ofensa, de los juicios. No podemos creer que yo peco y ya no me importa. Tendrá consecuencias con todos los que nos rodean. En el lugar donde estemos, nuestro pecado nos alcanzará. Nosotros como padres hacemos que nuestra familia viva las consecuencias de nuestros pecados. Nosotros como hijos hacemos que nuestra familia viva las consecuencias de nuestros pecados. Nuestro pecado hace que nuestros amados sean afectados e involucrados a vivir las consecuencias. ¿Piensas que lo que haces a escondidas no afecta a nadie?
¿Piensas que esas situaciones tensas que vives en el hogar no afecta a nadie más? Y quizás hay jóvenes y chicos que siguen copiando patrones de sus familias. Aunque los marineros habían podido hacer el ejercicio por su propia mano, ejercitar su juicio por su propia mano, no lo hicieron. En ese momento en que ellos se enteran que es Jonás el que está causando todo este revolcón, perfectamente habrían podido tomar a Jonás, porque recuerden que ellos no creían en el Señor. Y lo más fácil en un problema es ¿qué? Deshacerse del problema. Y en este momento el problema se llama Jonás. Y lo más fácil era tomar a Jonás y degollarlo y se acabó el problema. Pero vean lo interesante que el texto bíblico nos dice. El temor de Dios, el temor al Creador, a Yahvé, los hace acorralar a Jonás con preguntas. La pregunta del versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y esto es como la tarea del papá que busca reflexionar con su joven adolescente y le dice: ¿qué castigo crees que te mereces por lo que has hecho? ¿Qué hacemos con lo que hiciste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú quieres ser quien ponga el castigo para ti? Estos hombres podrían haber matado a Jonás, pero decidieron acorralarle con preguntas para que él mismo diera la solución. Lo que era claro para los marineros es que si la problemática venía por Jonás, la solución debía venir por Jonás. Ellos tenían claro que si él era quien materializaba el problema, entonces él debería ser quien materializa la solución también a la dificultad de la tormenta. La respuesta de Jonás es una respuesta que quizás muestra que el profeta está comenzando a asumir su responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Versículo 12. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya no me puedo acostar a dormir otra vez? Ya me tocó asumir la responsabilidad. Tómenme y láncenme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes. Esa es la respuesta, ¿cierto? Y él asume su responsabilidad porque dice: yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y a veces somos conscientes que es por nuestra causa que nuestra familia vive dificultades, pero asumimos la misma actitud de Jonás. En la respuesta de Jonás, si bien se ve que está asumiendo su responsabilidad, se revela también el orgullo y la prepotencia, la altivez de este hombre. Las palabras de este profeta no tienen rasgos de arrepentimiento, sino más bien de remordimiento. Su mirada no estaba puesta en Dios, sino su mirada estaba puesta en aquellos hombres que estaban delante de él. Este hombre había confesado que era el Señor su Dios, pero no se atrevió a levantar una palabra delante del Señor para decirle: Señor, yo he fallado, yo he desobedecido y quiero reordenar mi camino. Este hombre lo que está haciendo es, mirando a los hombres, dice: qué embarrada con ustedes, qué embarrada meterlos en este lío. Pero vea, la fácil es: mátenme, yo me quiero morir. Y quizás esa es la situación que vivimos cuando enfrentamos grandes problemáticas y vemos la gran dimensión de problema en el que estamos metiendo a nuestra familia. Ay, yo preferiría morirme, ¿verdad? Porque es la salida más rápida, más facilista. Y aquí el profeta está siendo facilista al decir: mátenme,
Mátenme porque yo los veo a ustedes aterrados. Estoy con remordimiento de verles correr para un lado y para el otro y botar mercancía y botar sus pertenencias y que esto no calme. Mátenme. Mátenme para salvarse. Le remordía que ellos, siendo inocentes, tuvieran que vivir y pasar por ese mal momento. Su respuesta emocionalmente cargada fue: échenme, láncenme al mar, porque preferiría morir antes que hacer la voluntad de Dios. Jonás había pedido y había decidido en su corazón que prefería morirse antes de tomar el curso de la voluntad del Señor. ¿Cuál era la solución fácil ante la situación que están viviendo? No morir, no, esa no es la solución fácil, esa es la facilista, pero hay una solución fácil. Arrepentirse y decirles: hey, capitán, curso a Nínive. Y ahí la tormenta iba a cesar, porque el Señor quería llevarlo a Nínive y él iba 3.400 kilómetros para el otro lado. La solución era: redirijamos el barco y vamos con el curso a Nínive, hacia la voluntad de Dios para mi vida. Y él decidió: prefiero morirme aquí donde estoy antes de llevarle la cuerda al Señor y su plan. Antes de hacer lo que Él quiere, prefiero morirme aquí mismo. Y a veces ese es nuestro propio orgullo que nos lleva a decir: yo prefiero morirme antes que reconocer que pasó esto. Antes que decir que yo fallé, que yo me equivoqué. Saben, amados, no somos muy diferentes a Jonás. Tenemos una fuerte tendencia al remordimiento. Tenemos una fuerte tendencia a remordernos por lo que hacemos, pero no arrepentirnos. El remordimiento es el que una y otra vez nos va a llevar a caer en la misma situación. El arrepentimiento nos lleva a dirigirnos a la posición totalmente contraria. El arrepentimiento nos lleva a cambiar de orientación totalmente. Pero es que a veces nuestras miradas, amados, están más en las situaciones, están más en las tempestades, en las personas a las que le hacemos daño. Nos alejamos voluntariamente de poner nuestra mirada en Dios para satisfacer nuestros propios deseos. Nos pesa más fallarle a otras personas, hacerles daño a otras personas. Nos pesa más no tener el agrado de otros que no tener o estar caminando en la voluntad de Dios. Es que yo prefiero tener el agrado de los que me rodean. Por eso callo. Por eso no denuncio. Por eso me acomodo. Allí nosotros estamos mirando la tempestad y nuestra mirada está fija en la tempestad y en cómo hacemos para solucionarla. Pero usted y yo hemos recibido gracia de nuestro Dios y Padre Celestial, porque fue suficiente que uno por muchos viniera, Cristo Jesús. Jesús es un mejor profeta que Jonás. Jesús vino y no se aferró a ser igual a Dios. Jesús vino para hacerse semejante a nosotros y ocupar nuestro lugar en la cruz, llevar a cabo el cumplimiento del deseo del Dios Padre para toda la humanidad. Jesús fue quien se puso por ti y por mí
fue el que llevó las consecuencias de nuestro pecado. Uno por muchos, uno por todos nosotros. El deseo del Señor se cumple en Cristo Jesús, porque a través de la obra de Cristo nosotros somos no solo perdonados en nuestros pecados, sino que ahora nos da la libertad de vivir con una vida santificada, con una vida donde somos purificados, donde somos sanados, donde hay transformación del ser. En los momentos de tormenta se demuestra quiénes realmente somos delante del Señor. La tormenta es la prueba que nos hace afinar el carácter delante del Señor. Esa prueba que estás viviendo tan solo está probando qué tanto le estás creyendo al Señor. Esa baja de recursos, ese momento tortuoso de peleas en el hogar, ese momento difícil con los hijos, tan solo prueba que tanto le crees al Señor, que tanto confías en el Señor. Hay otro deseo del Señor. Y en ese deseo del Señor, yo lo he titulado como el afán correcto. El primer deseo del Señor fue ¿cuál? Uno por muchos. Y el Señor en su deseo llevó al cumplimiento de ese deseo. Uno por muchos. Y ahora el deseo del Señor es que tengamos el afán correcto. Porque el Señor para el Señor no es desconocido que nosotros vivimos de afán en afán. ¿O quién no salió corriendo hoy de su casa? Yo soy el primero. Vivimos de afanes. Y esos afanes nos lleva a ver también la palabra de la misma manera. Nuevamente la palabra del Señor, versículo 13 y 14, nos muestra a los marineros. ¿A quién estamos viendo? ¿Al profeta? No, otra vez los marineros. Ve al versículo 13. Y los hombres se pusieron ¿a qué? A remar. ¿Y cómo remaban? Con afán para volver a tierra firme. Nuevamente mira a los marineros y la actitud de los marineros. Ellos estaban haciendo lo que estaba a su alcance para lograr tener alguna reacción positiva frente a lo que estaban viviendo de la tormenta. Antes habían sacado, ¿recuerdan? Botaban por la borda todas las cosas. Es decir, habían perdido no solo sus ganancias, lo que iban a ganar estaban perdiéndolo porque habían botado toda la mercancía, sino que también habían botado lo que tenían, lo que de una u otra manera traía seguridad. Y yo me imagino echando por la borda su ropa, su maleta, sus zapatos, botándolos para tratar de salvarse, para tratar de mantenerse. Pero afirma el versículo 13 que ese afán, ellos nuevamente echan mano de un recurso. Ya no podemos hacer nada más. Manos a los remos y remen. Y no se nos dice cuánto tiempo pasaron remando. No se nos dice cuánto tiempo pasaron batallando y luchando. Tampoco se nos dice qué tan frustrados o sin esperanza estaban estos marineros. Quizás pasaron toda la noche remando, tratando de volver a tierra firme. Y se daban cuenta que antes más embravecía la tormenta a su alrededor. El afán de los marineros debemos entenderlo como un deseo de ellos. Debemos entenderlo como el ahínco, como el trabajo, como las ansias que ellos tenían de volver a tierra firme. Porque tierra firme significaba para ellos un lugar seguro.
Para ellos su seguridad era regresar a la tierra firme, porque en medio del mar embravecido no tenían seguridad. Querían volver a la tierra firme. Pero como ya lo dije, no somos muy diferentes a Jonás. Pero eso no quiere decir que tampoco nos parezcamos un poco a los marineros. Porque ante las tormentas, ante el afán y la batalla, nosotros decidimos enfrentar las batallas en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, remando, tratando de llegar a lugares seguros. Echamos mano de lo que tenemos para tratar de alcanzar un lugar seguro. Quizás ni siquiera nuestras propias fuerzas alcancen para remar en contra de las tormentas que Dios ha orquestado para nosotros. Podemos desgastarnos remando en la tormenta de nuestra vida. Podemos frustrarnos, podemos entristecernos, podemos estar cansados de estar remando en contra de la tormenta. Pero una cosa es segura, amados. El Señor es quien ha orquestado las tormentas de nuestra vida. Las personas, los lugares, las situaciones que nos ofrezcan una calma relativa, una calma pasajera, solo nos hará vivir un momento. Pero la realidad de la tormenta continuará una vez ese tránsito termine. La porción de la Escritura termina en la cúspide. Termina en el lugar más alto del texto. Porque lea conmigo el versículo 14. Recuerden que ellos ya están desgastados en lo emocional, en lo intelectual, porque están pensando cómo salimos de esto. Están cansados en lo físico, ya no dan más. Ya tiraron la toalla. Y ahora toman el afán correcto. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, y ojo que de aquí sale el nombre de la predicación, has hecho como has deseado. El Señor ha hecho como ha deseado. El Señor va a hacer en tu vida como Él desea. Así tenga que utilizar 1000 tormentas, así tenga que utilizar el mar embravecido o el cúspide de las montañas, como leíamos en el Salmo 95 cuando iniciamos la oración esta mañana. Lo que tenga que utilizar el Señor lo va a utilizar porque son sus recursos. El afán correcto no es batallar en tus propias fuerzas, sino estar delante de la presencia del Señor. Nuestro afán correcto es venir a la presencia del Señor, rendirnos, humillarnos y decirle: no me corresponde. Tú puedes hacer más de lo que yo puedo hacer. Mientras que Jonás quiere morirse antes de sumarse a hacer el deseo de Dios, los marineros elevan un ruego y una súplica al Señor. Los marineros elevan el nombre de Yahvé. Vean que es el Señor, Yahvé, el Dios de los ejércitos. Ellos proclaman en la boca de hombres que no creían, ahora está el clamor a Jehová, a Yahvé, al Dios de los ejércitos. Ahora ellos están clamando al Señor, mientras que Jonás calla. Dios se ha revelado aun cuando su elegido, aun cuando su enviado no está testificando.
El mar, el viento, la tormenta es para los marineros la evidencia, la revelación del Dios soberano, el único Dios, el poderoso Dios. Y es suficiente para que ellos dejen a sus dioses atrás y ahora clamen al único Dios verdadero. La oración de los marineros se encarna y refleja el cumplimiento del deseo divino del Señor de darse a conocer a aquellos que no le conocen. Por lo tanto, amados, escúcheme bien lo que le voy a decir. Sin ti, por encima tuyo, el Señor mostrará a Cristo Jesús para salvación de muchos. Lo hará contigo, conmigo, o lo hará sin mí y sin ti. Lo hará por encima nuestro. Pero si Él tiene que hacer que una burra hable, o que las piedras hablen, o en este caso concreto, que el mar hable y el viento hable, lo hará para mostrar su gloria a aquellos que aún no le conocen. Dios desea cambiar todos los corazones rotos por corazones nuevos. Y el corazón más roto en esta narración de Jonás quizás no es el corazón de los marineros. El corazón más roto en esta historia de Jonás es el de mismo Jonás, que todavía no quiere aceptar al Señor. Por eso, amados, a manera de aplicación, quiero invitarte a que esta mañana podamos juntos arrepentirnos y abandonar ese o esos pecados que han traído consecuencias destructivas, divisorias y desoladoras a nuestra familia. Aferrémonos a la gracia en Cristo Jesús, que se perfecciona en ti y en mí mientras tú y yo estamos débiles, cansados, agotados, tristes o atemorizados. Es suficiente la gracia del Señor para nosotros hoy. Que desde hoy, amados, comencemos a soltar el afán. No batallemos más en nuestras fuerzas. Ríndete a hacer las cosas a tu manera. Ríndete para no continuar remando en contra de la tempestad que el Señor está provocando para atraerte hacia Él. Ríndete, porque si no te desgastará. Te costará mucho desgaste físico, emocional e intelectual y terminarás sin resultados. Terminarás yendo en contra del deseo del Señor. Pero pon tu deseo en orar, en crecer en el Señor, en testificar de su palabra, en conocer al Señor a través de su palabra. Quiero invitarte a que por un momento, antes de ir a un tiempo de oración, tú cierres tus ojos y te pongas delante del Señor, te pongas en la dirección correcta. Lleves el barco de tu vida hacia el lugar correcto que el Señor te está llamando. Que por un momento sueltes los remos del barco de tu vida para decirle al Señor: mi afán es estar delante de ti. Y allí delante del Señor, suelta tu afán. Suelta tu deseo más profundo. Suelta ese pecado con el que has estado batallando.
El lugar seguro para nosotros, Señor, es estar a tus pies. Es estar en tu presencia, Señor. El lugar donde se desnuda nuestro corazón es en tu presencia. El lugar donde nuestra mente puede descansar, donde nuestras emociones se encuentran un abrazo, donde nuestro cansancio físico encuentra reposo, es en tu presencia. Solo tú sabes con qué pecados hemos venido caminando, Señor. Solo tú sabes cómo la práctica deliberada del pecado propio ha afectado no solo nuestra vida, sino nuestra vida familiar. Solo tú sabes, Señor, y por eso rogamos que escudriñes nuestro corazón y nuestra mente y nos traigas a memoria, Señor, esas fallas para que, Señor, tú tomes nuestro pecado y no solo lo perdones, sino que nos liberes del poder del pecado en nuestra vida, en nuestra familia, en medio de nuestros lugares de trabajo, en medio de esta ciudad y de esta nación. Señor, nuestro corazón está en lucha porque no sabemos a quién nos parecemos más, si a Jonás o quizás a los marineros. Pero una u otra personaje, Señor, refleja nuestra necesidad de ti. Quizás porque nuestro corazón se ha endurecido a tu palabra. Quizás porque hemos estado más en una actitud de remordimiento que de arrepentimiento. Probablemente, Señor, porque cuando tenemos que orar no sabemos ni qué decir. Pero gracias, Señor, porque tú has dicho que tu Espíritu Santo está allí para representarnos con gemidos indecibles delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos, Señor, nuevamente a tener el afán correcto. Perdónanos cuando nuestro propio afán nos hace batallar, Señor, en nuestras propias fuerzas. Y no damos lugar para que tú actúes con tu poder maravilloso. Gracias por redimirnos y por la gracia que es Cristo para muchos de nosotros. Porque fue suficiente que Cristo muriera en la cruz para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Señor, aquí estamos y tú nos conoces más que nadie. Quiero pedirle que ahora nos unamos en familias. Vamos a unirnos en familias y vamos a orar en familias. Si hay personas que están solas, se van a reunir entre ellos, formando una gran familia en el Señor. Y vamos a orar por dos cosas al estar reunidos en familias. Vamos a orar por los diferentes roles que están reflejados allí en la familia. El rol de papás, el rol de hijos. Y vamos a orar por los pecados que hemos cometido como familia.
Vamos a unirnos en familias, vamos a unirnos en familias allí. Si hay personas solas, nos vamos a unir. Familias nucleares inicialmente. Familias nucleares inicialmente. Y si hay personas solas, van a reunirse entre ellos para formar una familia. Jóvenes pueden estar ahí con los jóvenes. Eso así es. Y usted puede ver allí en la pantalla las peticiones. Vamos a orar por nuestros roles, pero por nuestros pecados y las consecuencias que se viven en familia. Y también vamos a orar para que como familia nos sujetemos al Señor y llevemos a cabo el deseo de Dios para la familia. Y con esto, que seamos una familia de testimonio. ¿Está bien? Oremos allí.
Señor amado, Padre nuestro, bendito, Señor, es tu nombre. Santo eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor, como una gran familia, representando pequeños grupos, núcleos familiares, Señor. Y Señor, quiero, como papá hoy, Señor, pedirte perdón. Pedirte perdón por las veces, Señor, en que como padres hemos fallado en nuestro rol de padres. Pedirte perdón, Señor, por las ocasiones en que hemos abandonado, Señor, el privilegio de dirigir la familia, de liderar la familia, Señor, de encabezar la familia. Quizás nos hemos evocado, Señor, tan solo a ser líderes que traen provisión al hogar. Pero hemos estado lejos, Señor, de la provisión espiritual en medio de nuestros hogares. Hemos sido carentes como padres, Señor, de reflejar a Cristo Jesús para nuestros hijos. Perdona, Señor, por cada decisión que como padres hemos tomado de manera errada. Perdona, Señor, por cada momento en que con nuestras palabras hemos rotulado y calificado a nuestros hijos. Perdona, Señor, porque en esos momentos de desesperación hemos acudido, Señor, a los golpes. Perdona, Señor, porque no se trata cuántos años llevamos en el Evangelio. Se trata de que hemos pecado delante de ti, Señor. Que como padres no hemos reflejado a Cristo Jesús. Perdona, Señor, por las ocasiones en que como esposos no extendemos misericordia ni gracia, sino juicio y condenación. Perdona las veces, Señor, en que hemos traído detrimento a nuestra familia, Señor. Señor, hoy asumo también la posición de hijo. Y te pido perdón, Señor, por las veces en que hemos deshonrado a nuestros padres, las ocasiones en que hemos levantado la voz, en que hemos justificado ser groseros, Señor, por encubrir y decir que estamos diciendo la verdad. Perdona, Señor, por las ocasiones en que no hemos obedecido a nuestros padres en todo, como dice tu palabra. Perdona, Señor, por cada momento en que hemos orado, pero no para arrepentirnos nosotros, sino para echar vainazos a otros. Señor, aquí estamos como familias. Y rogamos, Señor, que hoy tú traigas restauración a la familia. Que traigas perdón en medio de la familia, Señor. Que tú hoy, Señor, edifiques nuestros hogares. Que tú hoy, Señor, seas la roca firme sobre la que edificamos. Señor, que tu palabra sea la que edifique nuestras casas y traiga buenos cimientos, Señor. Perdónanos cuando callamos. Perdónanos cuando nos hacemos los de la vista gorda y aceptamos el pecado, Señor. Perdónanos cuando hemos tolerado. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones firmes delante de ti como familias.
Ayúdanos, Señor, a celebrar la vida, a amarnos, a darnos la mano cuando otro ha caído, Señor. Ayúdanos a extender el brazo para animarnos en los momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a secar las lágrimas de los padres o hijos que lloran. Ayúdanos, Señor, a ser familias que te dan la gloria a ti. Señor, ten hoy misericordia de cada una de las familias aquí representadas, de cada una de las familias que están allí, Señor, en la transmisión. Ten tu misericordia, Señor, y extiende gracia en medio de las familias hoy. Ten cuidado de ese hijo, Señor, que ha decidido rebelarse e irse en contra de tu deseo. Ten cuidado de ese varón que ha decidido, Señor, faltar a su rol como esposo. Ten cuidado, Señor, de esa mujer que se ha dejado endulzar el oído, Señor, para ir tras otras tendencias. Ten misericordia, Señor, hoy de las familias y permítenos crecer en gracia y misericordia delante de ti. Permítenos separar los tiempos, Señor, para el afán correcto, que es estar delante de ti. Aquí estamos, Señor, como familias y como una sola familia del encuentro, Señor. Rogamos que tú seas nuestra cabeza, que nos guíes y nos enseñes, que a través de tu palabra, Señor, sigas santificando nuestra vida, que a través de tu palabra, Señor, tú nos corrijas, pero también nos instruyas y nos equipes para toda buena obra, Señor. Que nosotros como familia del encuentro reflejemos a Cristo Jesús donde sea que estemos, Señor. Que tu palabra esté de continuo en nuestra boca, Señor, en nuestro pensamiento, y que obremos, actuemos, Señor, conforme a los principios de tu palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos hoy por los siglos de los siglos. Amén y amén.